Muchas gracias. Parece que voy primera porque va por orden de estatura. Bueno, mi historia es una historia simple. No hice grandes cosas porque tampoco soy muy grande. Pero como dice Roberto Benigni, cuando empieza la vida es bella. Mi historia es una historia simple, sin embargo no es fácil de contar. Como toda historia tiene dolor, pero como en toda historia también hay maravilla y felicidad. Es la historia de esas personas con las que trabajé y estuve allá y mis encuentros con ellas, lo que vengo a compartir hoy con ustedes. Terminé mi residencia de pediatría y me incorporé a trabajar con Médicos Sin Fronteras. Es una organización médico-humanitaria que asiste a poblaciones en situación precaria, a víctimas de conflictos armados o de catástrofes naturales sin hacer discriminación por raza, por religión o por ideología política. Esta imagen es la primera foto que un ser humano sacó de la Tierra y representa un poco esa experiencia que tuvo de salir de mi mundo para empezar a mirar nuestro mundo y cambiar el punto de vista, la perspectiva, empezar a tener una mirada más amplia y empezar a abrir un poco más los ojos. Mis dos misiones fueron en África, la primera fue en Chad y la segunda en Níger, así que aterricé a 42 grados de calor, a otra cultura, a otros idiomas, a la gente nómada, la falta de agua, de rutas, de todo. Y al principio fue duro, fue un shock. Y siempre que me pedían cómo es África, cómo es contar tu experiencia, me salía la frase, no te puedo imaginar, no te lo puedes imaginar, es otro mundo. Pero si hay algo que no es otro mundo, porque como decía, es justamente este mundo. Mi segunda misión fue en Níger. Níger tiene todos los números para ganarse el primer puesto del país más pobre del mundo. La esperanza de vida ahí es de 44 años, o sea que un argentino puede vivir casi 2 vidas en Níger. Tiene la tasa de natalidad más alta del mundo y el promedio de hijos por mujer es de casi 8. 4% solamente de la superficie de Níger es cultivable porque el resto, 3/4 partes, es el desierto de Sahara. Así que no sorprende que Níger tiene una crisis alimentaria crónica que tiene picos de reagudización que se conocen como el periodo de hambruna. Ese es el momento en que se acaba la comida desde la última cosecha hasta que llega la próxima. Y en ese momento la desnutrición hace estragos en la población y afecta especialmente a los más vulnerables, que son los chicos, los menores de 5 años. Y bueno, uno sabe que son más o menos 5 millones los chicos que mueren cada año en este mundo por causas relacionadas con la desnutrición, que sin embargo es una causa tratable y prevenible. Y son 55 millones de chicos, casi una Argentina y media, que sufren de desnutrición. Para mí, todos esos dejaron de ser números y empezaron a tener una cara, unos ojos, una mirada, un nombre como Alio, un apellido, Yacuba Yusuf, ese me costaba mucho, pero una mamá, un papá, un hermanito, una abuela y hasta una bisabuela, porque cuando le pedí si le podía sacar la foto a esta señora, me sorprendía ver a alguien de tanta edad ya, que no es tan común. Me aclara, sí, pero mirá que yo soy bisabuela, no una abuela. Así que todo eso, todo lo que yo había leído en los libros de medicina, la diarrea mata y la neumonía es la principal causa de muerte en menores de 5 años. Todo eso se empezó a convertir en mi realidad de todos los días. Le vi la cara a la malaria, la conocí bien de cerca. Y en medio de vivir esa realidad y que eso se convierta en algo del día a día, palpable, eso dejó de ser un número y me tocó. Llegó un momento en que uno pierde un poco las fuerzas y sentí que todo lo que hacía no tenía mucho sentido. Yo sentía que tratábamos a uno, pero que afuera eran millones. En ese momento me acordé de un cuento que dice que hay un señor que después de una tormenta sale a caminar por la playa y encuentra muchísimas miles y miles de estrellas de mar que después de la tormenta habían quedado sobre la arena. Y a lo lejos ve a otro que iba tirándolas al mar. Entonces se acerca un poco irónico y un poco con lástima al pobre tipo y le dice, ¿para qué te tomas el trabajo? En 4 horas van a estar todas muertas. Y el señor agarra una y le dice, esta no, esta no, esta no. Y
volví a empezar y a decir, este chiquito no, este chiquito no. ¿Cómo abordábamos el tema entonces de la desnutrición? ¿Qué hacíamos frente a esto? Básicamente teníamos un programa ambulatorio y otro para internar a los chicos. En el programa ambulatorio las mamás traen a sus chicos, a veces caminan 15 o 20 kilómetros bajo pleno rayo de sol, y en Níger les puedo asegurar que 45 grados es la temperatura promedio, para traer a sus chicos a la consulta. Ahí nosotros los registramos, los medimos, los pesamos y bueno, también hacemos el perímetro braquial, se toman todas las medidas. También jugamos, los que no se asustan, jugamos con ellos. Yo era de otro planeta para ellos porque al tener la piel blanca, ser petiza y colorada, venía de Marte, más o menos. Muchos se acercaban y me hacían así a ver si abajo estaba el negro, era la primera vez que veían a alguien. Así que bueno, estábamos con ellos, se hacía la consulta médica también, y una vez que habíamos hecho todos los tratamientos, se les entrega estos alimentos terapéuticos de rápido uso que revolucionaron el tratamiento de la desnutrición. Estos alimentos parece una pavada, pero no necesitan refrigeración ni agua para su preparación, y eso en países como los de África, por ejemplo, donde no hay heladera y no hay agua potable, permitió llegar a millones de chicos para tratar la desnutrición en forma ambulatoria, que antes era muy difícil, porque si no implicaba una internación y las madres no podían dejar a los otros hijos para traerlos al hospital a uno o a dos. Así que esto fue una maravilla y es una maravilla hoy en día. Los chicos que por su estado tan avanzados no tenían fuerzas para comer, o los chicos con alguna patología médica asociada, entonces para ellos teníamos un centro de recuperación nutricional intensivo, que es un hospital para chicos desnutridos agudos severos, donde llegamos a tener en la época de mayor actividad de este periodo de hambruna hasta casi 400 pacientes internados. El trabajo era posible gracias al trabajo en equipo, y esa es una de las experiencias más ricas que uno hace allá, me parece, que es trabajar codo a codo con gente de ahí, con gente de otras partes del mundo por un objetivo en común. Ahí no hay fronteras, no importa de dónde viene, qué piensa, qué religión tiene, qué color de la piel tiene, estamos todos para lo mismo. Atendíamos a casi 400 chicos por día, era el promedio de internación. Y esto es, por ejemplo, un caso. Senabu había venido con una desnutrición severa y una neumonía. Hicimos el tratamiento y esta es Senabu antes de irse a su casa para seguir el tratamiento ambulatorio. A veces teníamos éxitos y a veces fracasos, había que seguir, pero eran sobre todo las madres y sus chicos los que luchaban hasta el final. Esto me lo enseñó Furera y su mamá. Furera llegó al programa también, como cualquier otro de los chicos. Empezamos el tratamiento nutricional y médico y empezó a mejorar el peso hasta que el peso empezó a estancarse, y nos dimos cuenta que Furera tenía una tuberculosis avanzada, y a pesar de que habíamos instaurado el tratamiento, Furera empezó a empeorar, y eran muchas las veces que me iba del hospital y no sabía si al día siguiente le iba a encontrar de vuelta a Furera. Sin embargo, ella tenía una valentía y una lucha impresionante, y la vi a Furera respirar y luchar por la vida hasta el final. Me conmovió y conmovía a muchos, hicimos todo lo que está a nuestro alcance. Esta es la última foto que tengo de Furera porque terminó mi misión y volví a Argentina, pero fueron las madres y sus hijos los que me enseñaron que vale la pena la lucha, lucharla hasta el final, y que cada estrella de mar que vuelve al mar vale la pena. Creo que nosotros no tenemos la solución para los problemas del mundo en nuestras manos, pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos. Hay que dejar de hablar quizás de un primer mundo, un tercer mundo, porque en esa línea podemos hablar de un cuarto, un quinto, un sexto, y es solamente un mundo, este mundo en el que vivimos todos, y creo que si cada uno aporta su granito de arena, se puede hacer algo al respecto. Cada uno puede hacer desde lo que cada uno es, tiene y puede, pero creo que ese granito de arena puede hacer que entre todos hagamos un mundo mejor y más amable para todos.
En lo que les conté, no hay superhéroes. Yo cuando volví no me animé a comunicarme con la gente de allá para saber cómo le había ido a Furera, cómo había seguido. No tenía el valor de saber qué otro más se nos había escapado de las manos. 2 meses más tarde de haber vuelto, me contacta mi amiga Michelle, que era otra pediatra que estaba trabajando conmigo, y me manda un mail para mandarme esta foto, que es la foto de Furera antes de irse de alta. Así que Furera fue mi estrella de mar. Gracias.